50 profesionales más influyentes del sector privado y un sinnúmero de posiciones adicionales que no terminaríamos de mencionar. Estimado Camilo, bienvenido a esta tu casa. En segunda instancia, voy a presentar al economista Vicente Albornoz Guarderas, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín. Reconocido analista económico a nivel nacional e internacional. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, director general de Cordes durante los años 2003 a 2012, coautor de varios libros sobre la realidad ecuatoriana, ha publicado artículos en varias revistas nacionales e internacionales, columnista de opinión los días domingos en el diario El Comercio, entre otras varias actividades profesionales igualmente que nos faltaría tiempo para compartir. Bienvenido de igual forma, Vicente. Y finalmente presentamos al economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción, quien viene en representación del señor ministro Iván Montaneda, que nos ha pedido oficialmente disculpas por no poder acompañarnos esta tarde por tener que atender compromisos de agenda presidencial de último momento. El economista Daniel Legarda tiene formación en comercio exterior, posee una maestría en dirección de empresas y un diplomado en competitividad, además de varios cursos de formación sobre políticas públicas, comercio y empresa. Cuenta con una amplia experiencia en el sector gremial, desde donde ha desarrollado acciones para mejorar el entorno de la empresa y del sector exportador ecuatoriano en particular. Adicionalmente, ha desarrollado actividades de consultoría y asesoría y a la vez ha sido catedrático de macroeconomía para algunas universidades. Señor viceministro, pues bienvenido también. Con esto doy por iniciado el evento. Saludos, mi estimado partner Patricio. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Sandrita. Empiezo por saludar a todos quienes están conectados y quienes nos siguen en esta oscura y fría tarde quiteña, a los años, una tarde fría como estas, pero son tardes que nos recogen para poder estar juntos en esta reunión. Bueno, bienvenidos. Quiero empezar agradeciendo de forma especial a quienes nos están siguiendo en este nuestro 13º Executive Talk. Gracias. También quiero adelantarme a decir gracias por su comprensión a estos detalles logísticos que nos toca ajustarlos sobre la marcha. Sucede eventualmente producto de las apretadas agendas de panelistas del nivel como los que hoy nos están acompañando. Permítanme dar la bienvenida y saludar a nuestros panelistas de hoy muy rápidamente. Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior y delegado por el ministro Iván Montaneda. Muy buenas tardes. Daniel, gracias por acompañarnos hoy. Camilo Pinzón, mi estimado Camilo, un gusto que estés con nosotros, nos honras con tu presencia. Y digo lo mismo para Vicente Albornoz, decano en la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Bueno, me corresponde a mí esta vez entrar un poquito en materia y quiero entrar en materia recordándoles que esta precisa semana como que empieza a sentirse o nos vamos a impregnar en la mente, en el ambiente de los ecuatorianos, al menos particularmente en lo que a mí corresponde, definitivamente sí, nos vamos impregnando de una renovada y esperanzadora como que expectativa de ganarle al tiempo perdido. Por favor, sin que suene a peyorativo lo del tiempo perdido. Hoy, justamente, estando 16 de septiembre del 2020, se cumplen 6 largos y retadores meses de encierro y recesión, diría yo, de los ciudadanos, de todos nosotros, no solo en lo emocional y mental, sino principalmente en lo económico. Y digo principalmente en lo económico porque hago referencia al mundo empresarial.
Todo esto, ¿por qué? Es de conocimiento de ustedes. Estos complejos protocolos propios de esta pandemia, local e internacionalmente estoy hablando, pues nos han exigido, entre otras cosas, mantenernos en casa, distanciarnos socialmente y observar prácticas de bioseguridad que nunca antes las habíamos vivido, afectando de forma importante al campo laboral y productivo y en la gran mayoría de los sectores de nuestra economía. Hoy la invitación definitivamente es a cambiarnos de ese chip. Esa es la invitación que desde Talent Partnership y Taldescom les queremos hacer. Una invitación a cambiarnos de ese chip de forma propositiva y pretender que todas las miradas e intenciones estén puestos en el tema que hoy nos convoca. Esta reactivación económica y productiva. Bueno, viene sonando cada vez con mayor énfasis proyectos relacionados a este tema, que es de conocimiento de todos ustedes. En estos 3 últimos meses, sin duda mucho, escuchamos sobre el proyecto de Reactívate Ecuador, donde nos hablaban de esas 3 R's rápidamente: resistencia, reactivación y recuperación, con un programa estructurado de líneas de crédito para sectores productivos, afectados por la crisis, por supuesto. Esto un poquito por un lado. Luego, por otro, aparece el proyecto de Reinventa Ecuador. No tienen 3 R's, pero tienen 3 C's, que es cree, crea y crece. Es un proyecto que desde Naciones Unidas o conjuntamente con Naciones Unidas busca fortalecer el emprendimiento y la innovación. Y por último, por supuesto, no podemos dejar por fuera algo más reciente, el proyecto Ecuador Emprende, un programa destinado a créditos para emprendimientos. Me surge una primera pregunta a mí, no todavía para mis panelistas, pero ojalá de esto podamos conversar hacia adelante. ¿Todos estos proyectos que acabo de mencionar son complementarios? Y de ser así, ¿cómo están articulados? Ahí nos van a contar más adelante. Sin embargo, yo para terminar esta breve introducción, yo considero importante poner un contexto y dejar sobre la mesa, yo digo, lo que los libros en última nos cuentan sobre lo que se entiende por reactivación económica o reactivación productiva. Y voy a ser casi textual diciendo que denominan reactivación económica a ese proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de un país o de un lugar determinado tome rumbos después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. O se habla también de recuperación, que es la fase del ciclo económico que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas, que aumentan el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Hay que pensar luego qué pasa con ese encadenamiento productivo. Con esta brevísima introducción, nuevamente agradezco infinitamente, Daniel, por tu presencia. Camilo, gracias por estar con nosotros, y Vicente, que también estará con nosotros a continuación. Yo quiero invitar a ustedes, panelistas, a que nos amplíen, yo diría con suficiencia, ojalá, y nos cuenten de forma efectiva en qué iniciativas y esfuerzos se viene trabajando desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Ese es un poquito el primer tema que pongo sobre la mesa. El país les escucha, señores. Quisiera que Daniel arranque este primer tema. Es tuyo el micrófono, Daniel. Muchas gracias nuevamente. Qué placer que estés acompañando. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Primero que nada, mil disculpas. Pequeño retraso en la conexión. Las agendas en el ministerio a veces nos complican un poquito, pero en todo caso es para mí un gusto poder compartir con ustedes en delegación del ministro Iván Montaner, y reciban un cordial saludo de él para poder compartir con ustedes en esta tarde algunos elementos de la reactivación productiva y de las perspectivas a futuro. Un placer poder compartir este panel con dos más que importantes, relevantísimos actores por lo que representan y por su trascendencia profesional, como son Camilo Pinzón y Vicente Albornoz. Así es que un saludo también a ellos. Yo soy viceministro de Comercio Exterior, no obstante, el Ministerio de Producción en su conjunto ha estado trabajando en algunas iniciativas enfocadas en la reactivación productiva,
Yo voy a comentarles rápidamente el contexto de los temas en general y después ya particularizar sobre algunas de ellas que están enfocadas sobre todo en el emprendimiento y que tienen financiamiento sobre todo destinado a capital semilla, capital de riesgo. Primero que nada, el Ministerio de la Producción en este contexto de crisis ha tenido un desafío enorme que creo que nadie ha estado preparado para ello. Más el primer enfoque que tuvimos de entrada en la pandemia fue el de lograr que las actividades económicas se puedan mantenerse activas. Y esto lo menciono, puede sonar algo sencillo, pero en realidad fue todo un reto porque en un país donde hay 228 cantones, 228 alcaldías, y en un escenario completamente nuevo, realmente fue un reto el mantener las actividades productivas a flote, el transporte de cantón a cantón o de fábrica a puerto o que lleguen a los centros de consumo. Esto fue todo un reto enorme. Parte de mantener las actividades productivas y por lo tanto de la reactivación también con visión hacia lo que podríamos hacer un poco más adelante. Segundo tema importantísimo, hemos mantenido activa la agenda de negociaciones comerciales del Ecuador. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de entender que la reactivación productiva del país no se puede quedar solamente en el consumo local y la promoción de la reactivación como tal. Esa parte sin duda es importante y es una primera capa, si ustedes quieren, de una planificación que tiene que ir mucho más allá, pero no nos podemos quedar sentados en eso. Por lo tanto, la agenda comercial ha continuado y es así que tenemos activa una negociación con México, Alianza del Pacífico, se han cerrado acuerdos con Chile, con EFTA, con Reino Unido. Estamos detrás de uno con Estados Unidos también. Hemos conversado con República Dominicana, Panamá, varias contrapartes para continuar en este tema. Y paralelamente a esto, dentro de lo que con la producción local y la reactivación en sí misma, se han dado varias iniciativas no financieras desde el punto de vista de la promoción del consumo local con la campaña Juntos Ecuador, que tiene el propósito de poder motivar al consumo nacional a dar un giro, a preferir primero lo hecho en el país, pero sin ponerle al consumidor una pistola en la cabeza, dicho desde un punto de vista figurativo, porque no creemos y no es lo coherente en los momentos del mundo poner restricciones, trabas, obligaciones y demás, sino una campaña de concientización de uso. Desde ese punto de vista se ha promovido esa campaña de Juntos Ecuador. Ha tenido algunos resultados interesantes. La idea está en continuar con el empoderamiento de algunos actores en ese sentido. Y ya por otro lado, las iniciativas que sí se han generado desde el punto de vista financiero, destaco dos que desde el lado público han sido implementadas, están en proceso de implementación o más que implementación de poderse completar. La primera es el crédito Reactívate Ecuador, que es la planificación global para todo el periodo de tiempo, es de alrededor de $1.000 millones, un poco más de $1.000 millones destinados a créditos para el sector productivo. No todo esto ha sido todavía ingresado, esto está planificado que ingrese conforme van ingresando los desembolsos de los multilaterales, porque recordemos que prácticamente la única fuente de financiamiento en estos momentos del país viene de los multilaterales, ¿no? De eso, 500 millones entraron al crédito o terminarán de entrar al crédito que lo ha ejecutado Banco del Pacífico con tasas preferenciales muy bajas, plazos muy amplios y que está destinado principalmente para MIPYMES, ¿no? Entonces, ese ha sido un primer tema. No ha estado libre de problemas, como digo, los tiempos de la implementación de esto, todos los recursos que han ingresado, no necesariamente ha sido el más adecuado. Y el segundo gran tema sobre el cual ya vamos a profundizar más adelante también ha sido el capital de riesgo que hemos puesto allí, que se llama Emprende Ecuador, que este es un capital de un poco más de $10 millones de fondos propios. Es ejecutado por Ministerio de Producción y el CENESID, principalmente el Ministerio de Producción, y está destinado en dos grandes categorías que se podría decir. El primero, el capital, se denomina Capital Crece,
que está destinado a emprendimientos, es decir, iniciativas que están o por iniciarse o en sus primeros pasos de iniciación. ¿Focalizado en alguno de los sectores productivos? Sí, tenemos una focalización, ahora los comento. Gracias. Y la segunda es Capital Progreso. Este Capital Progreso, en cambio, está destinado ya para lo que son empresas que ya han tenido algo de recorrido y lo que necesitan es una implementación, la inyección de un poco más de capital para continuar en su operación. Ya no son ideas de negocio, la idea ya está implementada, lo que necesitan es continuar en su crecimiento. ¿Qué sectores productivos son los que se han privilegiado en esta etapa? Están alimentos procesados en general. Esto siempre va a estar incluido porque aquí tenemos un potencial de crecimiento muy grande para el país, pero también tiene un enfoque muy importante de biotecnología, confecciones, calzado, energías renovables, industria farmacéutica y metalmecánica, petroquímica, productos forestales, servicios ambientales, tecnología abierto en general, carrocerías y partes, construcción, transporte y logística. Es decir, es un conjunto bastante amplio de actividades. Lógicamente, dentro ya de las calificaciones y de los requisitos que se tienen, hay un componente muy importante de innovación. Y esto, por lo tanto, ya hace una diferencia entre aquellas iniciativas que pueden ser muy buenas, pero que no están destinadas a generar un spillover o a generar más bien un crecimiento fuerte, un jalonamiento fuerte de la economía, apuntar a ser un unicornio, si se quiere, desde el punto de vista del emprendimiento de empresas. Entonces, sí hay una selección que el fideicomiso, porque esta es una figura de fideicomiso, tiene en los criterios de selección al final. El monto es de 10 millones 50 mil dólares. No es tan grande si es que lo vemos en un contexto más amplio, no obstante, por eso está focalizado en estas iniciativas que puedan tener una curva de crecimiento muy importante para generar empleo, encadenamientos, exportaciones como tal. Lo que esperamos, el propósito de estos programas, cuya convocatoria tenemos abierto hasta el mes hasta la primera quincena de diciembre aproximadamente. Para quien le interesa, puede encontrar en la página web fondoemprende.gov.es y ahí están todos los requisitos para aplicar, pero hasta más o menos mediados de diciembre se puede aplicar y lo que esperamos con esto es generar alrededor de entre 70 y 80 nuevas empresas que vayan a generar empleo, producción, exportaciones. Ya la evaluación un poco más profunda de cuánto es la estimación que se tiene en torno a la producción, exportaciones y demás, se podrá tener un poco más claro en función de esta clasificación o este filtro que se haga de todas las postulaciones, ¿no? Hasta el momento hemos tenido una buena acogida, ha habido más de casi 300 postulaciones, 2.608 registrados. Casi 2.700 registrados, de esos han pasado algunos filtros y las empresas tienen, o las iniciativas tienen también un reto que es subir un elevator pitch o una descripción corta de su iniciativa en máximo 4 minutos y ese filtro han pasado cerca de 250 empresas, ¿no? Entonces, de la calificación inicial de 2.600, 2.700 registros, han subido este pitch 240, 250 empresas y de ese análisis tenemos alrededor de 50 que están en un análisis técnico para pasar a la siguiente fase. Esto es el contexto en general, Patricio. Mil gracias, Daniel. Dos preguntas, tal vez me quedo para terminar de entender en el contexto de lo que nos has explicado con muchísima claridad. Me hablabas de un mundo de 2.000 y pico, ¿no es cierto?, de personas que han tocado la puerta y han accedido. Y de esas 250 están a punto de tener su calificación y posiblemente luego vendrá el proceso ya de acreditación o de entrega de fondos para realmente utilizarlos, ¿no es cierto?, con este capital que nos decías crece. Tiempos, tal vez solamente cuéntanos. ¿Cuál es la expectativa de ustedes y cuáles verdaderamente estos tiempos para que esto se vuelva definitivamente
eficiente y productivo, pues digamos, ¿no? En esto están desde hace cuánto y esta calificación fue presentada cuándo y en qué tiempo tendremos resultados. Bueno, puntualmente, Patricio, fue presentado en el mes de mayo o junio, si no recuerdo mal, ya durante la pandemia. Estaba previsto que esto de pronto demorara un poco más, pero ya por efectos también de la recuperación económica necesaria, se aceleró los últimos pasos para la conformación del fideicomiso como tal, y salió en el mes de junio la convocatoria, ¿no? Entonces, Okay. en esa apertura la tenemos hasta 17 de diciembre para las postulaciones. Eso está abierto todavía. Y el comité tiene que revisar todas las iniciativas a partir de esa fecha, en donde habrán estas 80 empresas que saldrán elegidas, alrededor de 80 empresas entre las dos categorías que tenemos de crédito. El desembolso, al ser fondos propios, un fideicomiso propio que está administrado por CFN, pero son fondos propios, no requiere de una asignación adicional por parte de Ministerio de Finanzas y demás. Son fondos que ya están administrados en fideicomiso en el Banco Central. El fideicomiso lo administra la CFN. Entonces, la asignación es bastante sencilla y rápida una vez que ya se tenga la selección de los indicadores. Las estimaciones es que entre finales de este año y máximo hasta febrero del siguiente año ya tengamos asignados los fondos para todas las iniciativas que estén seleccionadas. Como digo, un número, para cerrar en un número, son alrededor de 80 entre las dos categorías. Está clarísimo. Son para CRECE y los que son para el Fondo Capital Progreso. Ya, es una forma de ir sumando. Me encanta. Camilo, si quieres empezar tal vez reaccionando a pero es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Bueno, también empiezo saludando a Daniel. El mismo respeto y qué bueno que estés al frente de estos proyectos. Creo que es algo muy positivo. Una reflexión rápida. Primero, creo que los que nos están escuchando deben ver esto como algo positivo. Definitivamente hay que entender que el fomentar el emprendimiento en un país tiene que tener una concepción de ecosistema. Y eso es básicamente el concepto por el cual creamos la AEI desde un inicio. A una época que desde Corpey y con algunos fondos públicos impulsábamos la creación del Fondo de Apoyo a Emprendedores, la creación del primer fondo de riesgo que se llamaba Ecuador. Y eso impulsó muchas empresas que hoy en día son las mejores jugadores del ecosistema de emprendimiento del país. Estamos hablando de casi 10 años atrás. Entonces yo puede parecer poco, pero eso catapulta enormemente otro tipo de oportunidades. Yo simplemente creo que es importante que como ecosistema de la mejor manera, porque a veces los problemas, todo esto, y lo vimos, es la rigidez. A ver, un pequeño inconveniente con la señal, tal vez, Camilo. Pido mil disculpas, ya se conecta enseguida, estoy seguro. Algo pasó con... ahora te tenemos, Camilo, nuevamente. Sí, se cortó, no sé qué pasó. No te preocupes. Pero bueno, decía adelante. Que es muy importante que vayamos complementando esto con los esfuerzos del sector privado. Entonces, sin duda es parte de lo que hay que hacer para reactivar el país, para activar nuevos emprendimientos, para innovar. Pero esto definitivamente no puede trabajarse solamente desde la perspectiva de lo público y ojalá podamos apoyar. Yo básicamente lo que podamos apoyar como ecosistema, que ustedes son parte de la AEI, siempre bienvenido. Fabuloso. Lo tuyo, un poquito más, Camilo, tal vez. Sí, solamente estaba haciendo una reflexión que me habías pedido de lo que... Sí, no, sí, sí. Pero me gustaría, sobre el tema planteado, que estamos diciendo nosotros, también contarles a las personas, porque aquí estamos hablando de qué esfuerzos estamos haciendo para apoyar la recuperación económica del país. Entonces,
Para los que no conozcan lo que es la AEI, voy a hacer una pastilla rapidita, pero la AEI es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, y tiene un concepto de fondo, que es el concepto de que para apoyar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en un país, no se puede hacer si no hay colaboración entre distintas entidades de distintos sectores. Eso quiere decir, tiene que haber colaboración del sector público, del sector privado y de la academia. Entonces, dentro de la AEI tenemos miembros que son más de 100 instituciones muy respetadas en el país, tanto del sector privado, de la academia, yo diría las universidades más importantes del país son parte de la AEI, y también el sector público. Todas las entidades que trabajan en el ámbito de la producción y de la competitividad, creo que son parte de la AEI. Entonces, es un espacio de colaboración que tiene una agenda en común. Y venimos haciendo este tipo de acciones de fomentar el emprendimiento hace más de 6 años. Hemos tenido importantes resultados, tenemos más de 7,000 emprendedores a los que hemos apoyado y muchos de esos han surgido de procesos de colaboración, por ejemplo, con los fondos como los que mencionaba Daniel, pero también hay fondos privados que luego pueden ayudar a coinvertir y a desarrollar. Pero esto es lo que hemos venido haciendo en el tiempo y hay que seguir haciendo. Pero ahora nos planteamos un desafío un poquito más de arriba, que es cuando dices del país. cuando No dices solamente es una convocatoria no, te preguntaba, cuando dices ahora, Camilo, te escucho. no, cuando dices ahora, o sea, tú dices, venimos haciendo esto más de 5 años, y lo expresaste así, y dices, y ahora estamos haciendo, el ahora es a raíz de la pandemia, es antes de la pandemia, es ahora en el mes de julio, luego de haber reaccionado a esto, cuéntame un poco. Sí, me refiero ahora en la época de pandemia, ¿no? Básicamente entre junio y julio lanzamos un desafío a la sociedad. Es algo que ya es uno de los instrumentos que ya lo hemos utilizado en otros casos, que son instrumentos de innovación abierta, donde identificamos un problema y abrimos una pregunta abierta a la ciudadanía. Este probablemente es el desafío de innovación abierta más grande y más ambicioso que hemos hecho en el Ecuador, que se denomina Reinventa Ecuador. Que es el problema que hemos planteado es que la economía del país, primero ha tenido un golpe de varios miles de millones de dólares, estamos hablando de cerca del 10% del PIB. Me imagino que Vicente va a hablar con mayor certeza de todas estas cifras, pero pues estamos hablando de la economía del Ecuador es de alrededor de 100,000 millones de dólares, para ponerlo en cifras, ahora un poco menos incluso, pero en cifras redondas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que se han perdido alrededor del 10% del PIB en la época de pandemia, también redondeando cifras, estamos hablando de 10,000 millones de dólares. Cuando hablábamos de este desafío en junio, hablábamos de 5,000 millones de dólares y nosotros empezamos a preguntarnos qué hacer para atraer nuevos ingresos al país en la magnitud de 5,000 millones de dólares, que es más o menos el 5% del PIB, que no necesariamente vengan del gobierno o de nuevo endeudamiento. Entonces, la única respuesta que encontramos nosotros tiene que ser a través del desarrollo de nuevos sectores, porque el Ecuador sigue dependiendo de muy pocos sectores que básicamente conocemos todos: petróleo, seguimos siendo muy dependientes del precio del petróleo y de los ciclos económicos en lo que pasa con este rubro, y también una economía primaria exportadora que en términos generales mantiene su estructura. Si bien el sector primario exportador no tradicional ha venido creciendo, y lo interesante es que ha crecido además en época de pandemia, todavía no logramos mover la aguja. Entonces lo que nosotros decíamos es, ¿cómo hacer para traer 5,000 millones de dólares nuevos al país? Y por eso lanzamos el desafío de reinventar la economía. Y las personas, lo que les pedíamos en esta primera etapa es, dennos ideas de cosas locas, fuera de lo normal, que dirían que podría ser un gran potencial para el Ecuador, aunque hoy sea algo pequeño. Vamos a poner ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Loja, porque yo también soy parte de la academia y estoy vinculado a Loja. Entonces pongo Loja. Loja
tiene una universidad que podría potenciar una nueva economía basada en el bioconocimiento. ¿Esto qué potencial podría tener? Y de hecho, uno de los proyectos ganadores es un investigador de la Universidad de la UTPL que dice que nosotros podríamos producir omegas sin necesidad de generar esto a través de presión animal, sino a través de procesos microbiológicos y microbianos. Que son cosas que para nosotros es, bueno, ¿y esto qué es? Y decimos, esto tiene potencial en el mundo, y resulta que sí, porque es un problema global, y es algo que puede tener alta escalabilidad, y es algo que podría ser interesante. Otro ejemplo, ¿Cómo se come? Dice el Ecuador, ¿no? Sí, pero se habla de potenciales de miles de millones de dólares. Pero para que eso pase, ¿qué tiene que? No basta con que haya un investigador que diga hay que hacer esto. Necesita financiamiento, necesita un marco jurídico, necesita inversión, necesita una serie de cosas. Entonces, una vez que ya hemos identificado esta idea, la labor que tenemos ahora, a través de Reinventa Ecuador, es identificar los actores y los líderes que pueden hacer que esto pase y empezar a trabajar en una agenda para llevarlo en los próximos años. Es decir, esto que identificamos y que empezó con una idea que parecía un poco loca, miren, ya está empezando a generar. El Reinventa Ecuador tuvo una primera fase que era de convocatoria de ideas. Recibimos 786 ideas. De estas 786 ideas, seleccionamos a través de una participación de expertos de todo el país, de personas respetadas en sus ámbitos. Ellos filtraron estas ideas y nos quedamos con 49 ideas de alto potencial. El potencial de estas 49 ideas suma un nuevo PIB del Ecuador, suma un potencial en cerca de 100.000 millones de dólares, lo cual es impresionante. Sigue siendo Qué pena. Camilo, tal vez si puedes mirar qué pasa con la conexión, voy no por interrumpirte, pero voy a pedir a Vicente. Bienvenido, muchas gracias. Oye, qué honra el poderte tener. La economía del país. Hacer que esto sea. Camilo, te pido un favor. Tenemos problema en la conexión y te daré la palabra luego. Vicente, te doy la bienvenida más cordial, en realidad. Qué bueno que estés con nosotros. Nada, estamos como en tus manos para que nos des este contexto general de las cifras del país. Así es que estamos en tus manos. Hola Patricio, muy buenas tardes, gracias, muchas gracias por la invitación, a ti y a Sandra, y pues para mí es un honor estar acompañado de Daniel, a quien saludo cordialmente, y de Camilo. Qué pena que la conexión parece que está un poco inestable, la de Camilo. Sí, pero ya volví, igual un gusto, Alberto. Vicente. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo había preparado una pequeña presentación y no estoy seguro si tengo los privilegios de presentador en este momento para presentar una pequeña presentación, si me permiten, si me dan la autorización, el host. Vicente, por la estructura esta del webinar, tenemos complicado no ha sido un tema de autorización por la pantalla. Me dicen los técnicos. Yo no entiendo bien de eso. Te voy a pedir un inmenso esfuerzo para que nos cuentes si te es posible lo que tenías ahí para mostrarnos. No es solo cuestión de convertirme en host. ¿Qué me dice mi técnico ahí que está acompañándonos? Saray. No es solo cuestión de darme lo que llaman los privilegios de host, Saray. Si no, no hay problema, pero avíseme. Es más bonito cuando hay gráficos en una pantalla que cuando no hay. Te contesto, le estoy preguntando por interno. Ah, sí, me está diciendo que no es posible. Caray, qué pena. Bueno, entonces, yo quería un poco conversar con ustedes de cómo veo yo las perspectivas de la economía, de por qué estamos donde estamos y qué perspectivas podría haber para los próximos años.
Y creo que es muy importante que estemos conscientes que la situación de la economía es evidentemente muy, muy compleja. No estamos en una situación fácil, pero yo quiero resaltar que entre lo que fue el Ecuador de abril de este año y septiembre de este año, ha habido cambios muy importantes y positivos, y creo que esos cambios hay que resaltarlos, porque nos quedamos a veces con el mal sabor del pasado, el mal sabor de todo lo que ocurrió. Muchas cosas malas han pasado de abril acá, pero si uno ve la evolución desde el cuarto mes del año hasta el noveno mes del año, en estos 5 meses, creo que ha habido algunos cambios muy positivos, cambios que hasta podríamos, siendo un poco optimistas, llamarles progresos. Claro, estos cambios que ha habido, yo los veo como un avance, y creo que podrían ser la base de una recuperación futura de la economía. Obviamente, muchísimo dependerá de las próximas elecciones y de que los ecuatorianos en las próximas elecciones demostremos que hemos aprendido del pasado. Ahora, cuando yo digo que tenemos una situación económica compleja, me refiero a que tenemos, que venimos saliendo de una época de gran crecimiento y se nos ocurrió entrar a una crisis, ¿no? La época de gran crecimiento fue el periodo 2001-2014. La economía ecuatoriana creció a una muy buena tasa en esa época, creció al 4,5%. Claro, sobre todo la segunda mitad de ese periodo, el crecimiento fue porque teníamos un precio del petróleo espectacular, del 2006 al 2014, y además nos endeudamos, y con eso se financió un gasto público que infló la economía por muchos sitios. Y claro, todo se vino abajo el rato en que el precio del petróleo cayó. El precio del petróleo cae a fines del año 2014, pero hasta esa fecha habíamos tenido una época de crecimiento, y eso es lo que está grabado en la memoria de los ecuatorianos, el crecimiento espectacular que tuvimos del 2001 al 2014, e insisto, del 2006 al 2014 fue en gran parte financiado por el muy buen precio del petróleo y por el endeudamiento público, que permitió un gasto público espectacular. Pocos países que no hayan salido de una guerra o alguna cosa así han visto un crecimiento del gasto público como lo que vio el Ecuador entre el 2006 y el 2014. El gasto público se multiplicó por 3 veces, no 3%, 3 veces, por encima de la inflación. Y claro, eso fue como meterle esteroides a un organismo, en este caso el organismo fue la economía ecuatoriana. Ahora, todo se vino abajo cuando el precio del petróleo cae, y eso hace que además empecemos a recibir menos créditos y que el gasto público se contraiga por un país que estaba adicto al crecimiento del gasto público. El gasto público empieza a contraerse, no solo a dejar de crecer, sino a contraerse, y eso hace que nuestra economía entera empiece a ir en retro, y tenemos un año muy malo desde el 2015 hasta mediados del 2016, una recesión de 5 trimestres consecutivos, récord para el Ecuador. No habíamos tenido nunca una recesión tan larga. En algo mejora la economía 2017, pero volvemos a caer en recesión a fines del año pasado. Ya para el tercer trimestre de 2019, el Ecuador estaba con una economía contrayéndose. Y para el cuarto trimestre de 2019 teníamos una contracción del 1%. Claro, esto es en el cuarto trimestre del año pasado, son las paralizaciones de octubre las que le golpean durísimo a la economía, porque la caída del tercer trimestre es bien leve, la caída del cuarto trimestre ya es un 1%, ya es importante, evidentemente conectado con la suma de la paralización por las protestas de octubre, más un gasto público que por la necesidad del gobierno de contraerse estaba cayendo. El problema es que esa es la primera crisis que tenemos, y estamos ahorita enfrentando una doble crisis, y la segunda parte de la crisis es por la pandemia, ¿no? Ya el primer trimestre de este año, trimestre que no fue especialmente de cuarentena, ¿no? El primer trimestre de este año, solo la segunda mitad de marzo estamos en cuarentena, pero a pesar de eso ya tenemos una caída importante del PIB el primer trimestre de este año. Los datos del tercer trimestre deberían darse en los próximos días. No tenemos los datos del segundo trimestre, deberíamos tenerlos en los próximos días, no los tenemos todavía, pero yo estoy muy preocupado porque vamos a ver una fuertísima contracción de la economía. Y claro, todo eso se refuerza con una caída del precio del petróleo que en el primer trimestre de este año, en realidad en el segundo trimestre de este año llegó a niveles negativos, algo que no habíamos visto nunca.
y que obviamente le dejaron al gobierno sin un solo centavo. Solo para resumir lo compleja que es la situación económica, creo que vale la pena resaltar la situación del mercado laboral. Típicamente teníamos que en buenas épocas la mitad de la población económicamente activa, casi la mitad, llegaba a tener un empleo adecuado. En malas épocas, solo el 40% de la población económicamente activa llegaba a tener un empleo adecuado. Eso significa que si el 40% tenía un empleo adecuado, el 60% o tenía un mal empleo, empleos que muchas veces son informales, ese tipo de cosas, empleos mal pagados, o directamente estaban desempleados. Si vemos los datos de hace un año, de mediados del 2019, ese era el panorama, ¿no? 38% empleo adecuado, el resto 62% o desempleados o empleos no adecuados. Y claro, lo trágico es que los últimos datos de junio de este año, de mediados del 2020, nos dicen que el empleo adecuado cayó al 17%. O sea, solo la mitad. 1 de cada 6 ecuatorianos tenemos un empleo adecuado. Y un empleo adecuado es ya cualquier cosa que pague más del básico, ¿eh? Eso significa que el 83% o tienen un empleo no adecuado o están directamente desempleados. Y estos datos son más graves todavía para los jóvenes. Los menores de 30 años, solo 1 de cada 7 ecuatorianos, es que es del 13%, unos de cada 7 ecuatorianos menores de 30 años y que trabajen o quieran trabajar, solo 1 de cada 7 tiene un empleo adecuado. Eso significa que el 86%, algo así, o están desempleados o tienen un empleo mal pagado los jóvenes. Eso solo como para resumir lo grave y compleja que es la situación económica del país. Ahora, sí o sí quiero resaltar algo que a mí me parece muy positivo y es todos los cambios que hemos visto desde el mes de abril en adelante. A ver, retrocedamos mentalmente al mes de abril de este año, ¿no? A ver, mediados de marzo, para ser exactos, hace 6 meses y 3 días, creo, nos mandaban de cuarentena. El primer día que empezó la cuarentena, después ya se confirmó y se volvió más estricta, pero el primer día de cuarentena parcial fue el viernes 14 de marzo, ¿no? Entonces, en realidad, estamos a 6 meses, 2 días de que empezamos la cuarentena. Yo me acuerdo en la UDLA, tuvimos un evento el jueves 13 por la mañana, jueves 13 de marzo, y teníamos un evento en la noche y ese ya se canceló. Entonces llevamos 6 meses en eso, pero marzo fue el momento del susto, nos metieron en las casas y abril fue un mes de pesadilla. Recordemos lo que era abril, ¿no? En abril tuvimos un día en abril en el que, a ver, les voy a dar un dato que es terrible. En el Ecuador usualmente se mueren unas 200 personas al día. Eso ocurre en una población de 17 millones de habitantes en que más o menos 215 personas se mueren cada día. A comienzos de abril se murieron en un solo día, me parece que fue el 4 de abril, se murieron 1.100 personas. Y muchísimo de eso concentrado en Guayaquil y sobre todo en la costa sur. Entonces, las escenas que veíamos y lo que ocurría en Guayaquil era una tragedia, ¿no? Si no me equivoco, el 14 de abril en Guayaquil el 4 de abril, en Guayaquil murieron 14 veces más personas del promedio histórico, ¿no? Entonces, claro, todo colapsó en Guayaquil, lo único que veíamos es muerte, desolación en toda la costa sur y en Guayaquil. Recordemos que en ese momento tan terrible se rompía el oleoducto con esto de la erosión del río Coca en la zona de la cascada San Francisco, todo eso, se rompía el oleoducto y el Ecuador dejaba de exportar petróleo. Para fines de abril, el WTI, el crudo marcador del Ecuador, llegó a ser de menos $37. Había que pagar para que se lleven el petróleo. Por suerte, ese precio solo estuvo vigente unas horas, pero llegó a ser negativo el precio del barril de crudo. Igual no nos afectaba mucho porque no teníamos nada que vender, porque estábamos con los oleoductos, con los 2 oleoductos dañados durante los días de abril. Y para completar la historia, en abril es cuando empiezan a todos estos escándalos de corrupción
sobre todo en el área de salud. Ustedes recordarán todo lo que pasa en abril, empiezan a destaparse estos escándalos, Entonces, uno en abril sí destaparía cómo salir adelante con un país como el Ecuador, en el que evidentemente todo estaba cayéndose en pedacitos. Pero no, resulta que no fue tan grave la situación y se logró mantener una ruta que nos ha llevado a que estemos hoy sensiblemente mejor que en abril. Y yo creo que el punto de quiebre es en mayo. Y en mayo pasaron dos cosas. La una buena y la otra mala, pero que resultó tener buenos efectos. La primera es que se aprobaron dos leyes en mayo, a fines de mayo, se aprobaron dos leyes, la ley humanitaria y la reforma fiscal, y las dos fueron un éxito político del gobierno, lo cual fue muy importante porque se demostró al mundo, y eso es importantísimo porque dependemos tremendamente para salir de esta dependemos del mundo y de ciertas instituciones multilaterales, se demostró al mundo que el gobierno sí podía sacar adelante ciertas reformas claves, y esto fue lo bueno, ¿no? La aprobación de dos leyes que, con todos los defectos que tengan, empiezan a poner ciertas líneas de cómo se puede ir saliendo de esta crisis en la que estamos, tanto la ley humanitaria como la reforma fiscal. Cada una en su mundo, ninguna es perfecta, pero las dos aportan a que salgamos adelante. Y lo otro es que, solo voy a comentar un hecho negativo, pero que tuvo efectos positivos para el Ecuador, se cayó una avioneta. No voy a decir mucho más, simplemente se cayó una avioneta y eso tuvo algunos efectos positivos para el Ecuador posteriormente. Fue como todo evento trágico, es un evento trágico. Y entonces, ¿cómo ve uno el país ahora que estamos en septiembre de 2020? Y que, si es que recordamos lo que era el país en abril de este año, en este abril, en este último abril, a lo que estamos hoy día, yo creo que hay algunas cosas muy positivas que resaltar. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un nivel de precios muy estable. Estoy seguro que el 99% de los ecuatorianos no sabe cuál es la inflación. ¿Por qué? Porque cuando la inflación es baja, ya no se vuelve una noticia. La inflación es lo suficientemente baja como para no ser una noticia. Por lo tanto, tenemos una importante estabilidad de precios y eso es un tema que vale la pena resaltarse. Tenemos un sistema financiero muy líquido. Si es que uno ve los depósitos en el sistema bancario, están muy por encima de lo que estaban hace un año, ajustándole para las variaciones típicamente estacionales que tienen los depósitos en el sector bancario. Está creciendo los depósitos en el sector bancario y eso es algo muy importante porque eso nos da una tranquilidad grande a los ecuatorianos. Yo creo que hay que resaltar que a pesar de todo lo que hemos vivido, los servicios públicos han seguido funcionando. Recolección de basura, electricidad, agua, todo eso ha seguido funcionando. Los servicios de salud, si bien en abril colapsaron, es verdad, han ido mejorando sensiblemente. Y en general, el abastecimiento de bienes no ha fallado. Creo que hay que ponerle hay que felicitar al sector privado, que evidentemente ha logrado mantener las cadenas de abastecimiento funcionando. Uno no ha visto escasez de nada. Tal vez escasez de mascarillas, alguna cosa así, pero fuera de algún producto muy, muy exótico, no se ha visto escasez y creo que eso también se refleja en que los precios han estado estables, ¿no? No ha habido precios que se disparen porque no ha habido productos que se vuelvan tremendamente escasos. Nos quedaría un minuto, Vicente. Sí, tenemos una exitosa renegociación de la deuda. La deuda en bonos se ha renegociado. Tenemos un claro cambio en el perfil de los pagos de la deuda con la China. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional muy, muy amplio. Y creo que además de que, si vemos la curva de defunciones, que desgraciadamente no puedo enseñarles, han empezado a caer. Tenemos claramente una caída en las defunciones. En Guayaquil cayeron hace tiempos, en Quito están cayendo las defunciones y hemos pasado de los escándalos de corrupción a las condenas. Y eso creo que es algo muy, muy claro para todos. La semana pasada hubo una condena clarísima y creo que la suma de todo eso debería darnos una importante dosis de optimismo en que se están sentando ciertas bases claves
para que el país pueda salir adelante. Si vemos cómo todo lo que ha ocurrido de abril de este año, en que se veía que las cosas estaban cayéndose en pedacitos, a cómo estamos hoy día, en que se empieza a ver una lógica, un funcionamiento del país, un país que, por cierto, y esto es importante, y eso lo dijo hace un momento Daniel, no ha dejado de mantener un proceso de apertura comercial y económica con el resto del mundo, donde se ha respetado la libertad económica, no ha habido controles de precios, no ha habido controles a la movilidad de capitales, algo que no me hubiera sorprendido con otros regímenes políticos, pero no ha habido nada de eso en el país en este momento. Creo que se están sentando ciertas bases para una recuperación que, si elegimos bien a futuro, si aprendemos del pasado, creo que podrían ser las bases claves de una recuperación económica. Gracias, Patricio. Nos dejas con oxígeno y eso no sabes cuánto te agradezco, porque creo que así hay que mirar las cosas hacia adelante. Ya vamos a profundizar en un segundo tema. Entonces, Sandrita, tú tienes un planteamiento para ponerlo en la mesa. Gracias, Vicente. Está desactivado tu... Gracias. Bueno, vamos escuchando de nuestros panelistas que se han generado algunas iniciativas, ¿no? Algunas iniciativas que se están implementando, unas desde el sector privado y otras del sector público, como Reactívate Ecuador, como Ecuador Emprende, Reinventa Ecuador. La pregunta es, en este momento donde el mundo entero habla de trabajo mancomunado, conjunto, ¿qué tanta conexión están teniendo estas iniciativas públicas y privadas en beneficio de nuestro querido Ecuador? ¿Están siendo dialogadas? Escuché a Camilo decir que sí están siendo dialogadas. Me gustaría escuchar del resto de panelistas cómo lo miran. ¿Cómo calificarían además la respuesta y el impacto que están teniendo estas en términos de personas que se inscriben, pero aparte de que se inscriben, que reciben un retorno de inversión a ese interés que han presentado? ¿Cuánta interacción están teniendo también? Yo tengo algunas preguntas que las voy a lanzar ahora porque el tiempo se nos viene corto y tenemos una agenda hasta 6:30 en punto. Pero, ¿qué tanta interacción se está teniendo con los diferentes sectores para recibir de ellos también su feedback de qué tipo de ayudas necesitan para reactivarse? Y una pregunta que le estoy insertando en este momento al escuchar a Vicente, y es, ¿cuándo creen ustedes que el ciudadano de a pie va a poder percibir por lo menos estos progresos en medio de un entorno de desempleo, de cierre de empresas, de falta de liquidez? En buena hora que escuchamos a Vicente darnos aliento y buenas noticias, pero lo importante va a ser que nuestros empresarios y nuestros ciudadanos lo comiencen a percibir. Quisiera dar la palabra sobre este planteamiento en primera instancia, esta vez a Daniel, en vista de que él tiene una cortísima agenda y entiendo que está por retirarse. Por favor, Daniel. Gracias, Sandra. Bueno, primero que nada, yo quiero rescatar lo que ha mencionado Vicente en su última intervención, también lo que Camilo nos ha explicado referente a la iniciativa privada de buscar las alternativas, las soluciones, las vías de todo esto. Yo tengo un primer mensaje para todos quienes nos escuchan. Yo particularmente vengo del sector privado. Puse mi grano de arena para venir a colaborar en el ministerio con el ministro Montaneda por su invitación y confiar en mi trabajo justo en el inicio de la pandemia. Es decir, no podía haber elegido peor momento, me decían así muchos familiares y amigos. Pero estoy aquí por una razón, que es para poder darle un apoyo en las salidas en la viabilidad que necesita nuestra economía, sobre todo desde el punto de vista del comercio exterior, de las exportaciones, para tener un futuro mejor. No hay una solución mágica, no hay una recuperación de la noche a la mañana. Lo que está sucediendo en el país es durísimo y lo es en la región entera y es muy difícil tener una previsión de tiempo, hay mucha incertidumbre. No obstante, como decía, recojo lo positivo de lo que hemos tenido, lo que hemos caminado dentro de este ámbito de recuperación, sin dejar de reconocer que estamos en una circunstancia bastante compleja, como lo mencionaba Vicente, ¿no? Lo principal que necesita hoy por hoy el país es, primero que nada, creo que nos debe quedar claro y hacia allá como ciudadanos debemos enfocarnos, ¿no? Entender que nuestra economía
es mucho más vulnerable por la dependencia de los precios del petróleo. Ni siquiera hablemos todavía de los productos tradicionales de exportación, sino del petróleo. Si no logramos que nuestra economía, al final del día, deje de depender del petróleo, deje de depender, por lo tanto, también del sector público, y de lo que el sector público haga o deje de hacer, y empezar a buscar las alternativas que desde el sector privado puedan jalonar la economía. Entonces, si no estamos conscientes de eso, va a ser muy difícil que el día de mañana podamos tener una economía sostenible en el tiempo, una economía que crezca mucho más pujante y jalonada por el sector privado. Creo que queda claro que las limitaciones hoy por hoy de tener un Estado grande, de querer tener un Estado que haga todo, están a la vista de todos. Por lo tanto, es importantísimo trabajar en hacer un Estado más eficiente y lograr darle más espacio, más oxígeno, mayor cabida al sector privado. Una parte de ese impulso al sector privado viene por la actividad que ya existe, sin duda alguna, pero otra parte muy potente viene por lo que pueda generarse el día de mañana como nuevos sectores, que es un poco el enfoque de lo que mencionaba yo con el Fondo Emprende Ecuador, y también Camilo en el caso de Reinvéntate Ecuador, que es la iniciativa de AEI, que son complementarias en algunos aspectos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena apuntarle a eso, apuntarle a promover estas iniciativas y promover una mayor participación del sector privado en la economía. No hay, como decía, varita mágica para la recuperación económica. Nos va a tomar tiempo, esto en base a no lo digo yo, lo dicen los informes de los organismos multilaterales más importantes, el BID, la CAF, la CEPAL. Va a tomar tiempo para la región, para América Latina, para tomar tiempo para Ecuador la recuperación económica a los niveles precrisis igualmente. Pero ahí está el reto y ahí está la oportunidad también de tener una economía que el día de mañana sea más resiliente, más sostenible, que genere un poco más de empleo, ¿no? Los sectores, creo que debemos apuntar mucho los sectores que puedan generar estos saltos agresivos en cuanto al empleo, a la productividad, estos unicornios a los que me refería, apuntándole sobre todo a aquellos que incorporen innovación y tecnología. Hay iniciativas muy buenas, de muy buenas ideas, que podrían estar generando eso, que podrían dar saltos importantes, cualitativos, tomando en cuenta la realidad de nuestros productos. Por ejemplo, tenemos una iniciativa dentro de este Fondo Emprende, que todavía está por calificarse, es de un grupo de ecuatorianos que trabajan en Estados Unidos, en Silicon Valley, de hecho, pero ellos quieren juntar la iniciativa de innovación, tecnología, conectarse al mundo con lo más moderno a través de las aplicaciones y demás, para lograr encadenarse con los productores locales, tomando en cuenta algunos criterios de primero, lograr que algunos productores se conecten directamente con supermercados para enviar sus productos. Segundo, para evitar desperdicios. Tercero, utilizar la tecnología de la mejor manera para evitar intermediarios y bajar costos. Ahí, por ejemplo, hay un componente enorme de innovación, hay un componente enorme de salto cualitativo. Es una iniciativa que tiene mucho futuro y está tomando en cuenta la realidad productiva de nuestro país, ¿no? ¿Por qué me refiero también a esto? Porque finalmente estos unicornios, estas iniciativas que el país debe apostarles y que la política pública debe acompañar, deben también tener en cuenta esa realidad, ¿no? Lo digo porque finalmente en el pasado como país hemos cometido algunos errores en cuanto a la política productiva. Hemos querido hacer astilleros para fabricar y exportar barcos en un mundo en donde los pocos países que exportan barcos son súper competitivos y va a ser muy difícil igualarnos a esa realidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la realidad de los recursos que tenemos, lo que podemos hacer con esos recursos para hacerlos escalables en iniciativas como esto, conectando la innovación, la tecnología con iniciativas como estas. Esa puede ser una importante herramienta para una rápida recuperación o, si se quiere, un amortiguamiento de la crisis en el tiempo que logre no solo ayudar a recuperar los empleos
que se han perdido durante la pandemia, sino los que se puedan recuperar también a futuro. No obstante, como decía, recojo lo que había mencionado sobre todo Vicente, en el sentido de que el país está dando pasos adecuados para lograr esa sostenibilidad económica, para lograr también ese ambiente que mejore de cara a la mejora productiva del sector privado, a tener más empresarios, más empresas, más emprendedores que se lancen en riesgo al negocio, que generen empleo el día de mañana. No es un tema fácil, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que la confianza de la comunidad, que la comunidad internacional está mostrando en el Ecuador es muestra de eso, y no debemos dejarlo pasar, ¿no? Cuidado también con los falsos cantos de sirena, ahora que estamos también aproximándonos a elecciones, en donde se ofrece las soluciones rápidas y fáciles y políticamente correctas, pero que resulta que terminan siendo justo las que más daño le hacen a la economía, y son las que hemos intentado corregir como país durante mucho tiempo, durante los últimos años, y que todavía no lo logramos corregir del todo, y que ahora estamos en un espacio clave para el país. Algunas reflexiones de cara a lo que la gente puede esperar para ver oportunidades de recuperar la economía a futuro, el empleo sobre todo, y las actividades en donde nos podremos conectar. Gracias, Daniel. Muy importantes tus aclaraciones. Vamos viendo que nos va a tocar vivir un día a día, un paso a paso, y creo que fundamental, creo que cada día reflexionamos más los ciudadanos ecuatorianos la trascendencia de una decisión correcta para un nuevo gobierno. Por todos los pasos últimos que ustedes han mencionado podrían diluirse con una decisión inadecuada. Así es que, por favor, todos muy conscientes, muy sesudos para estas nuevas elecciones. Estimado Camilo, y perdón, antes de pasar con Camilo y su intervención, gracias, Daniel, porque te anticipaste y respondiste una pregunta que justamente tenía yo en el público y se refería al sector tecnología. Chéverísimo, gracias. Camilo, ¿qué nos dices al respecto? Y les pido mil disculpas por este pedido, pero tratemos de ser en este momento lo más cortitos posible para poder abordar los tres temas que teníamos planteados. Adelante, Camilo, gracias. Claro que sí, Sandra, espero que creo que con la lluvia el internet está muy inestable, pero espero esta vez no caer. Definitivamente creo que lo que dijo Vicente es muy importante. Creo que se están poniendo las bases para tener una reactivación del país. Y todo depende de cuán rápido logremos ponernos de acuerdo. Y por eso nosotros, otro de los temas que vamos a promover desde la AEI es que podamos generar acuerdos para potenciar estos sectores. Una parte es todo el tema de fomentar el emprendimiento, que yo creo que es absolutamente positivo. Otro es sentar las bases macroeconómicas, que también es absolutamente positivo, pero también tenemos que sentar las bases para innovar la economía del país. Es decir, ¿cómo hacemos, para utilizar otro ejemplo de los que nos han llegado a través de la iniciativa Reinventa Ecuador, para que el Ecuador se convierta en un hub financiero? Nosotros somos un país dolarizado, somos un país que podría fácilmente utilizar esta ventaja para atraer capital de todo el mundo, o al menos de América Latina, siempre y cuando tenga un marco jurídico de protección serio, como ya lo han logrado otros países en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Esto podría hacer que rápidamente vengan miles de millones de dólares del Ecuador para utilizarlo como un centro de transacción financiera, pero eso requiere reformas y requiere acuerdos. Por eso, en Reinventa Ecuador estamos entrando en la segunda fase, que es la fase de co-creación, y en la cual vamos a impulsar la definición de acuerdos mínimos para hacer que tengamos, para lograr tener una agenda de competitividad basada en emprendimiento e innovación, y que esto tenga un impacto en la economía. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que esperamos que los próximos años podemos hablar de que el sector de tecnología, por ejemplo, no sea un porcentaje marginal de la economía del Ecuador, sino ya sea un porcentaje importante. Que el sector de
de hub financiero, más allá del sector bancario. Es importante hacer esta puntualización, porque cuando hablamos del sector financiero es más amplio. Estamos hablando de cómo atraer venture capital, por ejemplo, fondos de capital de inversión globales, para que desde Ecuador se pueda hacer una plataforma de financiamiento de riesgo para toda Latinoamérica. O cómo hacer que desde el Ecuador se convierta en un centro de transacciones de todas las plataformas digitales de toda Latinoamérica. Son preguntas mayores, pero que son posibles, siempre y cuando construyamos este acuerdo, y esperamos que esto podamos reflejarlo en la economía. Hay países vecinos que lo han logrado. Hay países se planteó el hecho de que las industrias creativas sean un porcentaje importante del PIB. Cuando hablamos de industrias creativas estamos hablando de entretenimiento, pero también de industrias como por ejemplo la elaboración de juegos y todo lo que esto implica. Y hoy en día ya es del 4% del PIB, lo que desde el Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias se ha denominado la famosa economía naranja. Entonces, el Ecuador tiene que entender que así como produce camarón de calidad en el mundo, produce flores de calidad para el mundo, podemos desarrollar nuevos sectores y esto va a jalar el emprendimiento. Necesitamos jalar a través de inversión para que cuando existan emprendedores tengan capacidad de consumo, tengan capacidad de inversión y tengan un impacto en la economía. Ese es el gran desafío que nosotros estamos planteando ahora, y es que más allá de apoyar solamente proyectos, que como digo, está muy bien, podamos a nivel medio, a nivel sectorial, impulsar nuevos sectores. Gracias, Camilo. Te escucho y no tengo información respecto a en qué va a consistir esta segunda etapa a detalle, pero sí considero que va a ser muy importante, fundamental, que incluya una parte de la transformación cultural hacia la formalización de los negocios, porque creo que muchas ideas muy interesantes podrían estarse quedando por fuera por falta de no saber cómo enfocarlo, cómo presentarlo. Así es que ahí dejo esa pastillita nada más como iniciativa, Camilo. Y como enseguida vamos a seguir con Vicente, yo sí quisiera aprovechar en medio de la larga pregunta y cuestionamiento que yo planteé, también poner sobre la mesa, Vicente, creo que esta es una pregunta para ti, y dice, ¿cuál es la expectativa política y económica para los 2, 4 y 6 años según su valioso criterio? No sé si es una pregunta tan gigante que resulta difícil responderla, pero aprovechamos tu presencia para ver si podemos tener esa buena noticia. Bueno, no es una pregunta gigante, es una pregunta simplemente imposible de responder. Yo no me atrevo a hacer una predicción de cómo vamos a estar de aquí a 6 meses. No me voy a atrever a hacer una predicción de aquí a 2, 4 y 6 años. Eso es, 2 años es larguísimo plazo en el Ecuador, 1 año ya es largo plazo. Entonces, no me atrevo a hacer una predicción. Okay. Puedo comentar que la mayor parte de predicciones de las instituciones multilaterales nos dicen que necesitamos entre 2 y 4 años para salir de esta, ¿eh? Una cosa es que podría ser que no esté empeorando la situación, pero para volver a los niveles del año 2019 nos va a tomar un par de años, 2, 3, quizás más. Ahora, yo quería ir a su primera pregunta, Sandra, la pregunta de cuándo va la gente de la calle a sentir estos cambios. Yo creo que los están sintiendo. Ya los están sintiendo. ¿A qué me refiero? Si no se hubiera hecho las cosas que se han hecho en el país, si no se hubiera implementado algunas de las políticas sensatas en el país, si no se hubiera mantenido una buena relación con los multilaterales, si no se hubiera buscado una renegociación de la deuda seria, si no se hubiera hecho muchas cosas, simple y sencillamente la gente hubiera perdido confianza con la economía y lo que hubiéramos tenido es un desplome de la confianza, una salida violenta de capitales, pánicos, etcétera, etcétera. Yo creo que estábamos a un tris, en abril estábamos a un tris de caer por el otro lado, ¿no? Irnos para lo malo. Imagínense, nos llevábamos mal con el Fondo Monetario, con el BID, con el Banco Mundial. No había plata, no nos llegaban ni siquiera los fondos de emergencia, nos peleábamos con los tenedores de bonos, entrábamos en moratoria, el precio del petróleo caía, se rompían los oleoductos. Esto desembocaba en un caos absoluto, en el que Venezuela hubiera parecido un juego de niños.
yo creo que los efectos se sienten en el hecho de que estamos mal, con una situación complicada, pero no estamos en un caos absoluto, no estamos en una de esas situaciones que uno cree que el mundo se está acabando. Es el juego difícil de el qué hubiera pasado si. ¿Ya? Si es difícil predecir el futuro, es todavía más difícil predecir el pasado cambiando alguna cosa, ¿no? Yo creo que estaríamos en una situación infinitamente más complicada si es que no se hubiera mantenido una cierta línea de coherencia, de manejo económico, de manejo político, que puede no haber sido muy popular, sin duda, pero creo que estaríamos en una situación cercana al caos absoluto si es que no se hubieran hecho las cosas que sí se hicieron. Clarísimo, Vicente, muchas gracias. Y en efecto, creo que ahí viene una reflexión de que comencemos un poquito a valorar las a veces decisiones impopulares, pero que son las necesarias. Gracias, Patricio, te cedo el micrófono. Gracias, Sandrita, lo más ejecutiva y los panelistas. Pues mire cómo la presencia de una mujer determina el uso de tiempos, entonces nos puso a caminar a toditos. Así es que gracias por tu aclaración. A ver, rápidamente yo necesito como que ir guiando esto hacia un fin, como dijimos, propositivo e importante. Ya tenemos por un lado una reflexión interesante de, señores, esto no es un juego de chicos. Este país necesita gracias a Dios, no es como nos dijeron en el Executive Talk anterior, donde nos hablaban de 250 años para que se dé un tema de equidad de género, ¿no es cierto? Pero sí creo yo que acá tenemos, no sé, 20, 25 años para que verdaderamente tomemos un camino, yo diría, mancomunado de soporte. Por eso lo que se viene. Cuidado con el canto de sirenas del que hablaba Daniel Legarda con muy buen criterio. Yo digo reinventarse, Camilo, Vicente, Daniel, en esta nueva normalidad y recuperarse a través de una economía sostenible centrada en las personas. Y el impulso de tecnologías limpias y eficientes es el reto que tienen los empresarios en estos momentos. No escucho realmente mucho de ese sector que hablabas tú, Camilo. Ojalá por ahí vayan varios esfuerzos. Porque en el momento actual, yo digo, sin duda es hora de proponer alternativas, yo digo, desde la diversidad, desde la inclusión, la armonía, con todo, yo digo, lo que vive, con todo ser vivo. Y no se trata solo de sobrevivir a la pandemia, sino de vivir con dignidad, y eso es algo que nos concierne a todos y a todas, incluyendo a quienes se ubican en estos márgenes de la sociedad, a todas las formas de vida. Mi pregunta es así de concreta. ¿Qué obstáculos tenemos? Sumo a la pregunta que había hecho Sandrita a Vicente. ¿Dónde están esas barreras que impiden que esto se empiece a sentir con mayor agilidad? Y ahora que está Vicente, digo, desde el lado de la educación, desde el lado de la salud, desde el lado de la economía mismo, quiero pedir que Daniel está todavía con nosotros. Ahora voy a cambiar un poquito el orden. No sé si Camilo nos Creo que ya no, Patricio. ¿Ya no? Ok. Bueno, entonces, Camilo, quisiera que arranques tú. Yo digo, a ver, varias cosas, ojalá inclusive puedas terminar con algún mensaje. ¿Cómo reinventamos verdaderamente este Ecuador? Es un poco una primera pregunta. ¿En qué escenarios reales se puede proponer un plan de reactivación? Es eso que la gente quiere escuchar, la gente que está conectada amablemente. Entonces, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué obstaculiza este desarrollo? Para tener soluciones ágiles, digo, para el apoyo de los startups y los nuevos emprendimientos, que eso deje de ser moda, ¿no? Y se convierta realmente en un ADN de esta sociedad ecuatoriana. Gracias, Camilo. Gracias, Patricio. Bueno, a estos espacios de construcción ciudadana, como es el caso de Reinvent Ecuador o cualquier otro que ustedes identifican que sea valioso, porque creo que es un momento de participar, es un momento de proponer.
Y en ese sentido, creo que es importante entender lo que la sociedad ecuatoriana está pensando. La sociedad ecuatoriana ha perdido la confianza en el sector político, lamentablemente, lo cual hemos leído. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ah, estás otra vez, Camilo, perdón. Camilo. Otra vez. Sí, no, Sí. Tranquilo. Entonces te decía que el internet Sandra, tiene que ver con el hecho de pensar que nosotros, los ciudadanos, el sector privado, oigan los responsables del desarrollo de nuestro país. Creo que hemos estado acostumbrados a construir agendas para que alguien más las haga, para que el sector lo haga, para que un iluminado lo haga. Y hay que entender que los países que más se desarrollan son aquellos donde el sector público cumple su rol, que es un rol de dar orden, de dar pilares, de dar un orden macroeconómico claro, que creo que ahora, dentro de todas las limitaciones que tiene este gobierno, está intentando hacer, pero le corresponde al sector privado hacer su juego, le corresponde a la ciudadanía hacer lo que tiene que hacer. Entonces, reinventemos la economía, pero sin reinventar el sector público y las prioridades cada 4 años, que creo que esto ha sido una gran barrera para el país. Cada 4 años hay nuevas prioridades, nuevas formas de hacer las cosas. Cada ministro, lamentablemente, hay nuevos programas. No hay continuidad. Entonces, los llamados a dar una continuidad somos nosotros, la sociedad, que nos agrupemos a través de un acuerdo, y por eso nosotros estamos llamando a la construcción de un gran acuerdo, al menos en los temas de definir cuáles son los sectores que van a acelerar la economía y van a acelerar la reactivación económica del país. Esa es nuestra principal reflexión, más que hablar de obstáculos, es decir, está en nuestras manos. Pensemos, si yo, Venezuela, no, pero si yo les pregunto cómo se llama el presidente de Suiza, que tal vez no es el primer ni presidente, sino no sabemos. Tengamos más cerca. República Dominicana, que es un país porque de todos los cambios, no todo está en el sector público, está en nosotros. Ese sería como mi llamado y mi invitación a participar. Y Reinventa Ecuador pretende ser un espacio que permita construir este acuerdo, pero esto se puede hacer a través de la participación. Les invito a que estén atentos a través de la página web www.reinventeecuador.com y desde cualquier espacio que ustedes tengan, profesionales, individuales, academia, sector privado, propongan. Pero hay que ir con una actitud de proponer y decir, además me quiero hacer cargo y además quiero hacer que esto pase. No vale solamente decir, doy mi idea y después yo no sé, que alguien más haga. Ese es un poco el espíritu en el que estamos tratando de motivar a la gente, de hacer que las cosas pasen. Qué bueno. Impulso, Camilo, me pongo a disposición o nos ponemos a disposición. Si necesitan sumar manos, aquí estamos para dar apoyo en procesos de difusión. Antes de darle la palabra, así es, antes de darle la palabra a Vicente, mira, no había escuchado esto de la reinventémonos la economía. Lo dice un economista a otro economista. Entonces, el economista Camilo le dice al economista Vicente, ¿qué nos puedes contribuir tú con lo que preguntaba Vicente? Muchas gracias. A ver, yo creo que aquí necesitamos tener claro los roles de sector público y sector privado. Y sobre todo las limitaciones de ambos. Porque el sector público, sin duda, puede, si hace las cosas bien, darle un ambiente de estabilidad, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de confianza, un ambiente de predictibilidad, no sé si existe la palabra, pero un ambiente de tener una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro y más o menos evitar los grandes, los cambios muy volátiles en el ambiente económico, etcétera. Eso es lo que puede hacer el sector público.
la recuperación de la economía depende del otro lado, del sector privado. ¿Quién le puede sacar al país del estado en el que estamos? El sector privado. Si el sector público no hace lo suyo, ni el sector privado logrará hacer su parte. Es decir, si el sector público no logra mantener la estabilidad macroeconómica, las reglas de juego, etcétera, etcétera, si no logra mantener eso el sector público, el sector privado no tiene ningún chance de hacer nada. Si es que el sector público logra mantener esas cosas, el privado ahí sí tendrá el chance de sacar al país del problema actual. Entonces, ahí hay una responsabilidad clarísima del sector público. Y el sector privado es aquel en el que están esos seres tan valiosos e importantes, son los emprendedores, los empresarios, los emprendedores que tienen esa visión, esa chispa de genialidad y dicen voy a producir tal cosa, voy a vender tal cosa, de sentir que el mercado está demandando esto o aquello y darse cuenta que se está moviendo para un lado o para el otro la demanda del mercado. Necesitamos de muchos de esas personas que tengan esa chispa de encontrar qué producir, cómo producir, para quién producir dentro del ambiente que les tiene que dar el sector público de estabilidad. Entonces, ahí más bien creo yo sería un poquito menos crítico con el sector público en lo histórico y muy crítico en el corto plazo. ¿A qué me refiero? En realidad, el sector público no se reinventó ni una vez entre el 2006 y el 2017, 2018. Mantuvimos la política equivocada, pero la mantuvimos muy estable. Y alejamos y ahuyentamos a toda la inversión privada. Más bien retrocedamos en el tiempo. Piensen que en el 97 votamos un presidente, en el 2000 votamos otro presidente y en el 2005 votamos otro presidente y a pesar de eso se construyó el OCP, que es la inversión extranjera más grande que ha habido en las últimas décadas. El cambio en la inestabilidad, millones, ¿no? Más creo, bastante más creería yo, pero en todo caso, la inestabilidad política no fue un problema, porque todos los gobiernos que estuvieron en esa época mantuvieron una cierta política económica de estabilidad, mantuvieron un cierto respeto a las reglas básicas, y fíjense ustedes que el OCP llega con el presidente que viene después de la dolarización, después del caos económico de la dolarización, ahí llega el OCP, y termina con el presidente que había sido el golpista de enero del 2000. La inestabilidad política es algo que el sector privado puede sobrellevar, pero las malas políticas económicas y la inestabilidad económica es lo que el sector privado no puede aguantar. Entonces, ahí creo que sí hay que diferenciar un poco cuáles son las políticas menos dañinas, hasta cierto punto inofensivas, sobrellevables, y cuáles son las políticas realmente destructivas, ¿no? Una política realmente destructiva es expulsar empresas extranjeras. Una política realmente destructiva es cambiarles las reglas todo el tiempo. Una política realmente destructiva es hacer sabatinas insultando a los empresarios. No nos olvidemos que eso pasaba, que eso ocurría. Ahora ya no ocurre eso y nos hemos olvidado lo destructivo que era eso. Más bien tenemos un presidente que sale y dice que está estableciendo una buena relación con Estados Unidos, por ejemplo. Y no nos damos cuenta que eso es lo normal, que eso es lo lógico, que es lo que debería ser un presidente, y que lo absurdo es lo que teníamos antes, ¿no? Un presidente que salía a insultar, a atacar y a criticar al sector productivo. Yo creo que eso es lo que el sector productivo no puede soportar, ese tipo de políticas tan agresivas en su contra. Al igual que esas políticas macroeconómicas que generan la inestabilidad, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante separar las responsabilidades de cada uno y la necesidad que tenemos de un buen manejo del sector público y de esa chispa de creatividad y emprendimiento que tienen esos seres tan extraordinarios que son los emprendedores, que son los únicos que pueden crear cosas de la nada. Eso es. Sí, de acuerdo. Sí, yo me refería justamente a la volatilidad, al exceso de volatilidad, porque con eso es imposible construir. Creo que estamos de acuerdo con Vicente. Genial. A ver, Vicente y Camilo, nos toca este bendito enemigo que se llama tiempo. Ir buscando conclusiones y haciendo
digamos, abriendo el escenario para ojalá poder dejar un mensaje de cada uno de ustedes. Sandrita, creo que podemos hacer Sí, al yo menos tengo una una pregunta para cada pregunta. uno. Perfecto. Sí, tengo una pregunta que quisiera pueda ser de beneficio para nuestro auditorio. Seguro muchos tendrán ganas, tendrán necesidad de plantear ideas. Camilo, tú te has convertido de alguna forma en aquella persona que está llevando la bandera de tratar de generar innovación, tratar de, yo digo, estirar un poco el cerebro, los hemisferios derecho y izquierdo, para que la gente se lance al ruedo y se atreva a soñar. En medio de la situación tan complicada que tenemos, consideramos nosotros sí que todavía tenemos que seguir soñando, por más complejo que esto parezca. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Camilo, para todos quienes nos escuchan, para que dejen posiblemente esta timidez o esta negatividad de no proponer y de no hacerse cargo, de salir de este rol de víctima para tomar el rol de protagonista? A mí me gustaría hacer la reflexión antes de la pandemia, porque antes de la pandemia ya hablábamos de la necesidad de innovar, de cambiar, de hacer cosas nuevas. Y esto no es una charla motivacional, esto es una realidad. Y esto hay que entenderlo. El mundo está cambiando a una velocidad muy agresiva. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y lo que ha hecho, desde mi punto de vista, la pandemia es acelerar los procesos, algunos procesos. Y estamos entrando a algo que se llama, algunas instancias le han llamado la economía del bajo tacto o la economía del low touch. Entonces, esto hace que los comportamientos de los consumidores están cambiando en muchos ámbitos. Cuando pensemos qué va a pasar cuando ya tengamos la vacuna, ¿sí? Ojalá sea pronto. Hay algunos hábitos que regresarán a lo normal, a lo que teníamos antes, pero hay otros que no. Y hay que entender que la dinámica de los consumidores sigue variando rápidamente. Por ejemplo, en la adopción de todo lo que es consumos a través de e-commerce. Es algo que en los países que se ha podido medir se ha acelerado. Hay que entender que empresas o instituciones que eran muy sólidas y que tenían mucho tiempo liderazgo en su mercado, rápidamente pueden verse afectados por competidores que tienen poco tiempo en el mercado y que pueden venir de cualquier otra parte del mundo. Yo, por ejemplo, los que estamos en la academia, empezamos a ver jugadores que hace 2, 3 años no existían. Los mayores, las empresas de mayor valoración en los últimos años son empresas creadas hace menos de 3 o 4 años. Entonces, si entendemos eso, hay que entender que el liderazgo, en la forma en que lideramos nuestras empresas, nuestras organizaciones, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar de organizaciones radicalmente piramidales, organizaciones mucho más ágiles, que incorporan la innovación no como un tema chévere de incorporar, sino es parte de la competitividad hoy en día y es importante aprender a gestionarla. La innovación no es un proceso de chispazo de creatividad espontáneo, es una disciplina de trabajo que hay que saberla incorporar. Entonces, no solamente es animarles, hay que decirles, si es que más allá de la pandemia, supongamos que esto va a tender a normalizarse de alguna u otra manera, los desafíos de innovar y de poder incorporarse en los mercados van a seguir. Y por lo tanto, como sector privado, tenemos que tener esta obligación de aprender a innovar. Entonces ahí entra el liderazgo, entra un tema de aprender a innovar, de generar portafolios y de atreverse a hacer cosas nuevas que nos permitan ir pensando en cuáles van a ser nuestras organizaciones del futuro y también pensar que desde Ecuador podemos, o sea, la globalización y la cuarta revolución industrial nos traen ventajas y desventajas. La desventaja es que nos vienen nuevos competidores, como mencioné, pero también nos abren el mundo, nos abren la posibilidad de hacer cosas para el mundo. Y ahí es donde a mí me encanta lo que estamos haciendo con Reinventa Ecuador, porque vemos ideas realmente maravillosas. Hay una idea que a mí me encanta, que es, por ejemplo, construir el Ecuador en el próximo centro de lanzamiento de turismo espacial para el mundo entero, aeroespacial. Hay una idea, no la estoy defendiendo yo, llegó y demuestra que tiene enorme potencial para la economía ecuatoriana. Hay tantas cosas tan magníficas, las nuevas tendencias, por ejemplo, de consumo orgánico, de consumo saludable. El Ecuador tiene un enorme potencial en todo eso.
Por mencionar algunas de las ideas que nos han llegado, y en otro foro les invito a que sigan todo lo que va a pasar ahora con Reinventa Ecuador, porque hay mucho por aprender y mucho por hacer. Pero creo que la innovación no es una opción, es definitivamente algo que las empresas tienen que entrar, y como tú mencionabas, Sandrita, tiene que empezar por la transformación del liderazgo y la cultura en muchas de las organizaciones, y la academia y los que estamos trabajando en esto tenemos que estar llamados a trabajar en esto, y además abrirnos a formas de trabajo y esquemas colaborativos que no son los mismos. Las organizaciones tienen que transformarse y tienen que cambiar. Gracias, Camilo. Excelente. Y me encanta porque en nuestro primer encuentro lo dijimos. Aquellas personas, aquellas empresas que no estén dispuestas a innovar, a cambiar, tienen un gran riesgo, y es desaparecer. Así es que quienes no queremos desaparecer, a revolucionar. Perfecto. Tengo, Vicente, para ti, digamos, una pregunta que han dicho para los panelistas, pero yo creo que no puede haber mejor pregunta dedicada para ti, desde lo que tú conoces y dominas. Dice, ¿qué se podría, o cómo se podría activar o empujar el consumo para que se dé mayor circulante, y de esa forma poder inyectar ingresos para los sectores turístico y de restaurantes que se han venido a menos? No tengo una buena respuesta. La estrategia normal en un país normal sería simplemente, en una época de contracción económica, aumentar el gasto público. Eso es lo que hacen todos los países que han tenido una previsión de buen manejo económico en el pasado. Eso es lo que van a hacer los peruanos, lo que están haciendo los colombianos, los norteamericanos, los europeos. El problema es que el Ecuador no tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? A ver, sería una buena idea, pero no hay la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un centavo de ahorros, y estamos viviendo al fío de los multilaterales, de este tipo de cosas. No hay espacio para meterle dinero al sector de consumo. En teoría, lo que habría que hacer es aumentar el gasto público hacia esos sectores, facilito. En la práctica no hay con qué, no se puede financiar eso. Esa es la tragedia que tenemos, y por eso es que va a ser tan lenta la recuperación. Porque si tuviéramos herramientas de soltar dinero después de la cuarentena, soltamos un montón de dinero a que circule en la economía, nos recuperamos en poco tiempo. No tenemos eso, desgraciadamente. Y quien ofrezca que tiene alguna varita mágica para como Harry Potter, moviendo así, clic, clic, arreglar todo, no, como bien decía Daniel, esos cantos de sirena es lo más tóxico que puede haber para una economía. Si es que alguien viene y dice, yo voy a aumentar el consumo y voy a revivir la economía en cuestión de 3 meses, por favor, no le crean. Así de sencillo. Esa persona está mintiendo, porque los milagros en economía no existen, y menos aún en una economía tan inflexible como la ecuatoriana, ¿no? En la economía ecuatoriana es complejo mover las cosas. No somos una economía que se adapta rápidamente a los cambios. Entonces, no, desgraciadamente no hay una solución rápida para esa pregunta. Qué pena, pero no. Si soy sincero, no hay una respuesta fácil. No, es que yo creo que es una forma de responder, Vicente, y creo que las personas necesitamos saber a ciencia cierta este tipo de consejos desde los expertos, ¿sí? Porque se nos va de las manos cuando escucho que la gente dice, no, yo vuelvo al nivel de ocupación hotelera en enero sobre el 65%, ¿no? Después de venir de ocupaciones de 15 a 20, yo lo veo supremamente complicado, y estoy contigo, absolutamente de acuerdo. Dejemos, mientras Sandrita nos hace un resumen, ¿no es cierto?, de las conclusiones más importantes, te pido solamente, Camilo y Vicente, que para cerrar este Executive Talk nos dejen una frase como con un mensaje final que para ustedes pueda levantar este ánimo con el que empecemos la reunión, Vicente. O sea, si no nos ponemos propositivos y además de ánimo
contrario al del clima de afuera, porque hoy sí nos llovió y se nos tapó el día, no quiero que la gente se quede con un clima igual al que está afuera, sino que se quede con algún mensaje de parte de ustedes. Entonces, no, el que quiera empezar. Invirtamos, Vicente. Bueno, si yo pudiera dar un mensaje, el futuro está en las manos de todos nosotros. Tanto el futuro del sector público y del sector privado está en las manos de todos nosotros. El sector público, las políticas que define el sector público dependen de a quién elijamos. No oigan a los cantos de sirenas, no oigan a los magos, a los hechiceros que dicen que tienen una solución con una varita mágica, ¿no? Creo que la responsabilidad está en lo que es sector público, en cómo votemos en las próximas elecciones. Y en lo que es sector privado está en dar impulso a esas gentes creativas capaces de crear empleo, crear riqueza, crear empresas, que son los empresarios y los emprendedores, y tenemos que, yo creo que hay que hacer un cambio cultural para verles con mejores ojos a ese tipo de gente. A mí me parece terrible que en los colegios en el Ecuador nunca se estudie quiénes son los empresarios que en la historia del país han sido importantes. No, estudiamos políticos, estudiamos militares, pero yo en lo que he visto yo, no he visto en un solo texto de historia que se diga, no sé, yo sé que tiene connotaciones políticas, pero Luis Noboa fue un gran empresario. Nunca he visto algo así. No he visto algo así. No he visto que se diga la familia X, la familia Y, han sido grandes empresarios, han creado grandes empresas. Yo que sé, Jacinto Gioni Camaño, yo sé que ya se murió hace un montón de años, pero fue un empresario importante. No consta en ningún libro de historia de este país, y creo que mucha gente hasta los vería con ojos muy críticos. Y creo que cambiar eso es algo clave para el futuro del país y para el futuro de las empresas en el país, y para que les veamos con mejores ojos a la gente que hace empresa, que pone sus recursos, su tiempo, su inteligencia y su creatividad en, sí, crear riqueza para ellos, pero crear riqueza para el resto también. Y eso es sumamente importante. Y mira, yo creo que es vital lo que acabas de dar como consejo, porque no solo es el quién, yo sumaría el cómo también. Porque hablaste de cultura, ¿no es cierto? De culturas organizacionales. En muchas empresas el éxito está basado en la cultura. Entonces, sí, es el quién, es el cómo, y en función de un desarrollo cultural mismo, ¿no? Que es lo que tanto necesita este país. Perdón, Camilo, para terminar contigo y luego pasarle a Sandrita. Gracias, Patricio. Me encantó la idea, Vicente. Y es algo en lo que hemos venido trabajando, de hecho. Te cuento que hay un libro que lo trabajamos hace algún tiempo, donde contamos la historia, fue creado por Juan Montero, la historia de muchos emprendedores ecuatorianos, y creo que es un libro que todo el mundo debería leerlo, porque a veces se nos olvida que las grandes empresas ecuatorianas empezaron pequeñas y empezaron con una idea. Y hay que entender lo que es la definición de emprendimiento, porque el emprendimiento, hay una mala concepción a veces, el emprendedor es chiquito, no, el emprendedor es alguien que arriesga algo para poder crecer rápidamente y poder convertirse rápidamente en una mediana y una gran empresa. Y esto es algo que debemos empujar. Entonces, finalmente, lo que el llamado a este foro, que es cómo lograr recuperación económica, creo que todos estamos de acuerdo en que el sector público juega un rol de dar tranquilidad, de dar orden hacia el futuro y reglas claras, pero también creo que tienen que apoyar a todas las iniciativas que hoy en día, por eso, bueno, voy a tomar un poco lo que decía Daniel, lamentablemente no puede estar aquí, pero el hecho de que existan fondos de apoyo a emprendimiento, el hecho de que existan fondos de apoyo al ecosistema emprendedor, gestionado muchas veces por instituciones sin fines de lucro, es importante, porque eso genera semilla de desarrollo futuro. Y también es importante que como sociedad nos planteemos objetivos que nos lleven a pensar cuáles son los sectores, los nuevos sectores que van a permitir reinventar la economía del país. Pero esto no son solamente declaraciones, estos son acuerdos que hay que construir, son agendas que hay que trabajar, son líderes que hay que sumar,
y hay que hacer que las cosas pasen, porque finalmente tampoco pasan en el sector privado las cosas espontáneamente, por eso hay que hacer un ejercicio de articulación. El espacio que estamos nosotros creando, que es Reinventa Ecuador, no es nada más que un ejercicio de articulación, de convocatoria a la sociedad civil para identificar sectores de alto potencial, que ya lo hemos hecho. Hemos identificado 11 sectores de alto potencial. Tenemos 49 ideas maravillosas que pensamos que podrían tener impacto en el PIB, pero esto no se van a ejecutar solamente por la idea. Entonces necesitamos construir acuerdos y por eso tenemos que avanzar en la construcción de una agenda clara, sencilla, pragmática, monitoreable, sin cantos de sirena, como dice Vicente, pero también que nos motive a la acción y nos debe hacer cosas distintas. Y ojalá pensar y soñar en que podemos reinventar la economía del país. Nosotros llevamos muchos años trabajando en esta línea con un fin meramente de sumar país. Cada uno de nosotros tenemos nuestro rol en nuestra actividad privada. En mi caso, soy parte de la academia, al igual que Vicente, pero creemos en el país y hacemos esto de una manera desinteresada en lo personal, pero con un interés claro de hacer que al Ecuador le vaya bien, porque entendemos que si al Ecuador le va a ir bien, a nosotros también nos podrá ir mejor y queremos seguir viviendo, obviamente, en este país que muchos amamos y creemos que es un país maravilloso para ayudar a desarrollar. Tenemos que estar convencidos, y este es mi mensaje final, como lo han hecho otros países, que no estamos condenados a vivir en la pobreza, que no estamos condenados a ser una sociedad mediocre. Tenemos talento, tenemos ideas, tenemos personas, pero sí hay ciertas cosas que tienen que pasar y definitivamente tenemos que ser muy cautos en las decisiones que vamos a tomar para los próximos años en torno al liderazgo político que vamos a tener, porque sí, definitivamente eso va a marcar mucho cuán fácil o cuán difícil va a ser que nosotros podamos jugar el rol que tenemos que jugar como sector privado. Perfecto. Gracias, Camilo. Gracias, Vicente, por su presencia a este programa. Gracias, Patricio, y a todo nuestro auditorio de esta tarde-noche. Yo creo que quisiera cerrar este evento diciendo, este es un espacio propositivo que lo planteamos con el objetivo de entregar de alguna forma herramientas. Sin embargo, no contamos con una varita mágica para decirles, señores, la receta que tenemos que seguir es esta para que todos salgamos adelante. Lo que sí podemos decir es, a pesar de que no todos lo creamos, les invitamos a mirar más allá de la problemática y buscar soluciones siendo creativos. Creo que muchas decisiones trascendentes están en manos de cada uno de nosotros. Primero, partiendo por elegir un gobierno coherente y que pueda darnos política pública, decisiones trascendentes, a pesar de que puedan ser impopulares en algunos momentos, que nos lleven hacia adelante. Pero no solo gobierno, nosotros somos actores fundamentales para sacar adelante a nuestro país. ¿Cómo? Siendo propositivos, y me robo la idea siempre de Patricio, que él dijo en su primer encuentro y me encantó. Tenemos dos opciones, señoras y señores: ponernos a llorar o ponernos a vender pañuelos. Les invitamos a dedicarnos a comenzar a confeccionar pañuelos, cada uno de acuerdo al tipo de negocio que trabajamos, y seguro nos irá mejor. Tenemos hijos por los cuales trabajar, tenemos una sociedad que levantar, y pues esperamos ser un granito de arena de aporte en cada uno de estos encuentros. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia y pues nos veremos pronto. Esperamos que en los próximos 15 días. Patricio, querido, no sé si quieres comentar algo más. De mi parte, gracias a todos quienes nos han acompañado. Palabras de agradecimiento, la verdad, Vicente, con el esfuerzo y con la gentileza que tuviste. Hoy tuviste una reunión supremamente importante, estuviste con nosotros. Camilo, te regresaste de Pedernales para este encuentro y alguno de mañana también, que ojalá le podamos ver, que con Janet y Nostroza mañana temprano está Camilo, no estoy haciendo tu 7 propaganda. de la mañana. 7 de la mañana, pero no puedo dejar de agradecer inmensamente a ustedes y solo mencionar a UDLA, como lo mencionamos al inicio, a Metro, diario que se lee en todo el mundo, AEI,
Goque Seguros Cambian Vidas, UTIM, que es el médico a domicilio, INAC Global, que es la red de headhunters más grande del mundo, entre las 5 tops, EDES, y tenemos por supuesto a Maruri Gray, que es la agencia top 10 en Latinoamérica, nombrado hace muchísimo tiempo, hace muy poquito tiempo. Agradezco infinitamente por haberse conectado un importantísimo número de personas que nos han seguido. Camilo, Vicente, Sandrita, una buena noche y que descansen. Buenas noches. Un gusto. Gracias por la invitación. Un honor compartir contigo, Vicente. Un abrazo. Chao, un gusto. Muchas gracias por la señores. invitación a todos.